Yo no voy a abandonar. Que la patria os contempla orgullosa, no temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir, en apenas vivir es vivir, en afrenta y oprobio sumido, de Clarín escuchar el sonido, a las armas valientes correr. Wow, qué momento. Para atrás, por favor. Everybody back. You need to be behind. Go back. Everybody back. ¡Libertad para Michael Osorno! All right, everybody back. Everybody back. Everybody back. Everybody back. Let's go. El tipo que no quería caminar como un zombie. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Comenzamos. Estados Unidos bombardeó Irán por séptima noche consecutiva y Teherán respondió el sábado con ataques contra objetivos en Jordania, Kuwait y Bahrein, tras advertir que podía pasar a una ofensiva total. Un mes después de la firma, el 17 de junio, de un acuerdo marco entre ambos países que se suponía abriría la puerta a negociaciones de paz, la escalada continúa en Oriente Medio, con ataques diarios e incidentes marítimos. El Comando de Estados Unidos para Oriente Medio aseguró haber atacado durante la noche sitios de vigilancia, infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armas y recursos marítimos en Irán, sin mencionar objetivos civiles. Autoridades de la provincia de Hormozgán, en el sur iraní, informaron que los bombardeos dejaron al menos 3 muertos y 8 heridos y que impactaron 2 puentes y un túnel, según la agencia oficial IRNA. Ese mismo medio reportó ataques en Abbas y Bushehr, en el suroeste, Bandar Abbas, la isla de Qeshm, Lar, Darab, en el sur, y Yazd, en el centro del país. En respuesta, el ejército iraní afirmó, citado por la televisión estatal, haber atacado el campamento militar de Al-Adiri y una base de Ali al-Salem en Kuwait, la instalación aérea de Al-Azraq en Jordania y la base Sheikh Isa en Bahrein. Las autoridades iraníes acusan de forma recurrente a Estados Unidos de lanzar operaciones desde esos puntos. Los guardianes de la revolución advirtieron que las ofensivas continuarán hasta que se restablezca la calma en la costa sur y en el estrecho de Hormuz, una vía clave para el transporte mundial de hidrocarburos que volvió a verse afectada esta semana. Como represalia, Estados Unidos reimpuso el bloqueo a los puertos iraníes. Los guardianes de la revolución iraní anunciaron además que 4 buques fueron detenidos cuando intentaban cruzar el estrecho sin autorización, donde según Teherán, 2 petroleros explotaron tras chocar con minas. Las hostilidades se reanudaron el 7 de julio, tras ataques contra barcos en el Golfo atribuidos a Irán. Desde entonces, los bombardeos no tienen precedentes desde el alto al fuego de abril y ponen en riesgo los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto. La cifra de fallecidos por los sismos en Venezuela supera ya los 5.000 de acuerdo con el último balance oficial divulgado el viernes. Al menos 5.069 personas han perdido la vida. El número de heridos se mantiene en 16.740 según el boletín publicado en Telegram por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. En La Guaira, la zona más golpeada, continúan las labores de recuperación de cuerpos con el apoyo de familiares, vecinos y voluntarios. Maquinaria pesada trabaja en las torres colapsadas para remover escombros. Las autoridades no han dado cifras de desaparecidos, pero la ONU estima que podrían llegar a 50.000. Los sismos dejaron además más de 21.000 personas en 107 campamentos habilitados por el gobierno. Más de 800 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron. En muchos refugios de La Guaira, las familias comienzan a organizarse en las carpas donde duermen, ante la previsión de una estancia prolongada hasta su reubicación.
2 militares estadounidenses murieron y otro está desaparecido en Jordania tras una serie de ataques con misiles y drones atribuidos a Irán, que además golpeó el sábado infraestructuras civiles en el Golfo. El Mando Central de Estados Unidos informó que los soldados fallecieron el viernes cuando las fuerzas estadounidenses y aliadas se defendían de ataques iraníes con misiles balísticos y drones. Un militar continúa desaparecido y otros 4 fueron evacuados a hospitales jordanos, según el CENTCOM, en la red X. Se trata de las primeras bajas estadounidenses desde la reanudación de las hostilidades el 7 de julio. Con estos casos, el total de militares de Estados Unidos muertos desde el inicio de la guerra en febrero asciende a 16. El viernes, un asesor del líder supremo iraní advirtió que el país podría entrar en una fase de ofensiva total si los ataques estadounidenses se prolongan más de 2 o 3 días. En paralelo, Irán atacó por segundo día consecutivo infraestructuras civiles en Kuwait. Los bombardeos dañaron gravemente una instalación petrolera, provocaron un incendio y obligaron a cerrar varias unidades de producción en la central eléctrica y una planta desalinizadora. Otra instalación similar ya había sido atacada el día anterior. El Consejo de Cooperación del Golfo, que agrupa a 6 países de la región, condenó los ataques y los calificó como crímenes de guerra. Por su parte, Irán denunció que Estados Unidos ha atacado vías de comunicación y transporte y aseguró que destruyó por completo una estación de bombeo de agua de mar y un transformador eléctrico en una planta desalinizadora. El ejército estadounidense afirmó que durante la noche atacó en Irán instalaciones de vigilancia, infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armas y medios marítimos, sin mencionar objetivos civiles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes que atacaría centrales eléctricas y puentes en Irán la próxima semana, a menos que Teherán se sentara a la mesa de negociaciones. Un ataque con drones ucranianos contra 2 centros logísticos dejó al menos 8 muertos en Rusia, mientras que el incendio de un depósito de petróleo en la región de Moscú llevó a evacuar a una maternidad, según anunciaron el sábado las autoridades locales. El gobierno regional ruso informó que 7 empleados del turno de noche murieron cuando drones enemigos atacaron un centro logístico del gigante ruso del comercio electrónico, Wildberries, en Kotovsk. Además, informó que en esta pequeña ciudad del oeste de Rusia, los ataques causaron también 24 heridos. Otro depósito de Wildberries, en la región de Moscú, fue alcanzado por el derribo de un dron, causando un muerto y 37 lesionados. Además, se informó que se produjo un incendio en un depósito de petróleo en la vecina Nohinsk, en el que 2 personas resultaron heridas y una maternidad cercana tuvo que ser evacuada por razones de seguridad. La región moscovita fue blanco de más de 370 drones durante la noche, según informó el alcalde de la capital. 64 drones enemigos fueron destruidos al acercarse a Moscú. Ucrania ha intensificado sus ataques en territorio ruso en los últimos meses, al apuntar especialmente a infraestructuras logísticas o relacionadas con hidrocarburos, en un intento por frenar la financiación del conflicto iniciado por Rusia en febrero de 2022. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que alcanzaron 2 grandes instalaciones logísticas en las regiones de Moscú y Tambov. Según detalló, estos centros se utilizan para suministrar componentes sujetos a sanciones destinadas a la producción de drones y equipos de navegación. En Ucrania, los ataques rusos dejaron un muerto y 3 heridos. Bajo la amenaza del humo de los incendios forestales en Canadá, Argentina y España ultiman detalles para la final del domingo en Nueva Jersey del Mundial de Norteamérica 2026. Ambos equipos entrenaron el viernes a puertas cerradas. El seleccionador español Luis de la Fuente bromeó cuando le preguntaron qué le preocupaba más de la final. Estoy bastante nervioso porque volvemos en helicóptero. Y, en serio, hemos venido en helicóptero y tenemos que volver ahora y eso me pone realmente nervioso. Lo demás, no. Estoy tranquilísimo. Es una suerte estar en esta circunstancia, en esta situación. Y lo que queremos es, insisto, Miguel Ángel, es disfrutar de este momentazo. El capitán Rodri apuntó la mentalidad con la que la Roja debe afrontar el duelo en el que buscarán conquistar su segundo título en un mundial, tras el obtenido hace 16 años en Sudáfrica. Creo que el partido del domingo va a ser un partido diferente, creo que va a ser un partido más de duelo, más físico, donde tendremos que estar preparados. Y yo creo que si algo caracteriza a esta selección es saber
cómo jugar los partidos dependiendo del momento. Entonces yo creo que podemos adaptarnos a defender, a contraatacar, a tener el balón. Creo que en ese sentido somos muy completos y es lo que nos ha llevado hasta aquí. Por su parte, el seleccionador argentino Lionel Scaloni aseguró que de España le preocupa todo, pero confía plenamente en que su equipo dará el máximo para lograr el bicampeonato consecutivo, algo que no ocurre hace más de 6 décadas, y poner la cuarta estrella en el escudo del albiceleste para igualar en el historial a Italia y Alemania. Y creo que estamos bien, más allá de algunas cosas que podemos mejorar como siempre. El equipo está bien y jugamos contra un gran rival. Hay que tener en cuenta que el rival juega también y que te va conociendo y que nosotros somos un equipo bastante conocido, ya que la gente sabe cómo juega, y por eso tiene doble mérito haber llegado donde llegamos, y bueno, intentaremos ganar la final. Por otro lado, el 10 de la selección albiceleste, el capitán Lionel Messi, dijo que él y sus compañeros no se sienten presionados por la gran final. Y creo que nunca pensamos en la presión, siempre lo asimilamos como algo natural, el hecho de jugar, de pasarla bien, de competir, porque al final somos un grupo competitivo que nos gusta ganar. Al MetLife Stadium, sede de la gran final, deberán asistir más de 80.000 espectadores, incluido el presidente estadounidense Donald Trump, según el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, quien el viernes le atribuyó el gran éxito del certamen, que por primera vez tuvo 48 participantes en su edición número 23. El nieto de Fidel Castro necesita que usted le eche una mano, está pidiendo ayuda. Soy Camilo Egaña y estas son las claves del día. Mire, si de verdad la política es el arte de lo posible, si eso es así, los cubanos de la isla son políticos consumados. En un país cuyo gobierno solo garantiza la propaganda y la represión, la gente vive como puede. Johnny Sánchez dice que cada cual intenta construir su propia isla de estabilidad puertas adentro, dentro de la casa. Y como lo hacen, resolviendo, forrajeando, inventando, robando, protestando. Ha habido manifestaciones en San Isidro, en Centro Habana, en Guanabacoa, en San Miguel del Padrón, todas en La Habana, bloqueos de calle, manifestaciones frente a la sede del Partido Comunista, y el patrón siempre es el mismo. Cuando la cosa se pone bien caliente, la gente del partido y la seguridad del Estado prometen enseguida poner la luz, y una hora después viene la luz o viene el agua, según. Johnny Sánchez resume la vida en Cuba con una frase lapidaria: el objetivo es simplemente llegar vivo al siguiente capítulo. Quienes no consiguen llegar vivo al siguiente capítulo son los históricos de la revolución. Acaba de morir el general William Galvez, que por cierto era un militar atípico, porque escribía libros, hablaba de literatura, hablaba de historia y además apenas aparecía en público vestido de militar. En enero murieron 2 generales, en mayo un contraalmirante, en junio Ramiro Valdés, el arquitecto de la represión en la isla, y a comienzos de julio un general de brigada moría. Ojo, de Luis Manuel Alcántara nada se sabe, sigue en paradero desconocido. El régimen no ha respondido al recurso de habeas corpus que el grupo legal Cubalex puso hace unos días. Se sabe que está vivo porque habló con una amiga y le dio a entender que seguiría detenido hasta que se resolviese la visa que le permitiría salir del país. Hablando de salir del país, 9 atletas cubanos, entre ellos una campeona mundial de canotaje, se han fugado a Canadá. Quien sigue en Cuba es Sandro Castro, el nieto de Fidel, una criatura que los parasitólogos no pueden todavía clasificar. Ahora le está pidiendo al exilio dinero. Dice que él necesita que usted le eche una mano. Está pidiendo dinero para crear un grupo de beneficio de ayuda social a familias vulnerables. Nadie sabe de qué va esto porque legalmente no lo ha establecido. Sandro Castro maneja un Mercedes, toma cerveza sin parar, fuma habanos, dice que es un emprendedor, es dueño de un bar con precios que dan vértigo, se disfraza de Batman, oye esa música que llaman reparto, adora a los gatos, pero sobre todo Sandro se adora a sí mismo. Es un ser grotesco que apenas articula una idea completa. Sandro Castro es el hombre nuevo de un régimen muy viejo y muy decrépito. Si les parece bien, titulares. La guerra cambia de nivel. Estados Unidos destruye la infraestructura de Irán y golpea el corazón de su maquinaria militar. Ampliamos la información. Mientras Washington aprieta el paso.
Bruno habla de baño de sangre y el régimen cubano eleva el tono de la amenaza. Tenemos los detalles. El Pentágono mueve fichas en América Latina, regresa el entrenamiento de guerra en Panamá y la presión sobre Cuba sigue creciendo. Otro cubano bajo la lupa de ICE. 5 armas, casi 800 balas y un pasado que complica su futuro en Estados Unidos. Información confiable y al momento. Aquí en América Noticias. Además, Miguel Cosío con el abogado Marcel Felipe. El cerco se cierra a las nuevas sanciones y las próximas jugadas de Estados Unidos contra el régimen cubano. Félix Guillermo con el economista Elías Amor, el turismo se hunde, el derrumbe de la industria turística y el nuevo golpe a las finanzas del régimen cubano. Si se materializan las recientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, todas las infraestructuras de la región serán reducidas a escombros. La guerra entre Estados Unidos e Irán entró en una nueva fase. Washington ya no solo está atacando bases militares, ahora también golpea la infraestructura estratégica que sostiene la capacidad de respuesta del régimen iraní. El Comando Central confirmó que las fuerzas estadounidenses completaron su 6ª noche consecutiva de bombardeos, una de las campañas aéreas más intensas desde que comenzó esta escalada. Durante la ofensiva fueron destruidos puentes considerados estratégicos para el traslado de tropas, armamento y suministros. También se reportaron daños en carreteras, rutas de comunicación e instalaciones utilizadas para mantener la logística militar en zonas cercanas al estrecho de Hormuz. Medios iraníes informaron de víctimas mortales y decenas de heridos, aunque las cifras podrían aumentar a medida que continúan las labores de rescate y evaluación de daños. La respuesta de Teherán tampoco se hizo esperar. Irán lanzó una nueva oleada de misiles y drones contra objetivos en Qatar, Kuwait y Jordania, además de asegurar que atacó posiciones militares estadounidenses en Bahrein y Siria, ampliando el conflicto mucho más allá de sus fronteras. Mientras tanto, el régimen iraní insiste en que el estrecho de Hormuz representa una línea roja y advirtió que cualquier intento de afectar esa zona estratégica tendrá consecuencias. Por allí transita una parte importante del petróleo que abastece al mercado mundial, por lo que cualquier interrupción podría generar un fuerte impacto sobre los precios de la energía y la economía internacional. Hasta el momento, ninguna de las partes ha mostrado disposición pública para regresar a la mesa de negociaciones. Por el contrario, los ataques se intensifican noche tras noche y el intercambio de fuego aumenta el riesgo de que otros países de la región terminen involucrados en el conflicto. 6 noches consecutivas de bombardeos, puentes destruidos, infraestructura estratégica bajo fuego y una respuesta inmediata de Irán confirman que la guerra sigue escalando y que el conflicto está lejos de entrar en una etapa de desescalada, informó Leticia Grao para América Noticias. El gobierno de los Estados Unidos parece haber escogido un camino peligroso, un camino que podría llevar a consecuencias inimaginables, a una catástrofe humanitaria, a un genocidio, a la pérdida de vidas de cubanos y de jóvenes estadounidenses, podría llevar a un baño de sangre en Cuba. 24 horas después de que salieran a la luz los reportes sobre escenarios militares que el Pentágono habría evaluado para una eventual crisis con Cuba, el régimen cubano respondió endureciendo su discurso. El canciller Bruno Rodríguez acusó a Estados Unidos de librar una supuesta guerra psicológica contra la isla y lanzó una de las advertencias más fuertes del año. Aseguró que cualquier ataque contra el régimen provocaría un baño de sangre. Rodríguez afirmó que las informaciones publicadas por medios estadounidenses forman parte de una estrategia para medir la reacción de la opinión pública y volvió a insistir en que Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos. Sin embargo, desde Washington no ha habido confirmación de un plan para atacar a la isla. El Pentágono evitó comentar escenarios militares hipotéticos y funcionarios estadounidenses señalaron que, por ahora, la prioridad estratégica de Estados Unidos continúa concentrada en Oriente Medio. Las declaraciones del canciller llegan en medio de semanas de máxima presión sobre La Habana. La administración Trump ha reforzado las sanciones contra empresas vinculadas al aparato militar cubano
ha endurecido las restricciones económicas y mantiene un discurso de presión para que el régimen impulse cambios políticos y económicos. Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio volvió a insistir en que la dirigencia cubana aún tiene la oportunidad de escoger un camino de reformas antes de que la situación empeore. Por ahora, la confrontación sigue librándose en el terreno político, diplomático y económico, pero el intercambio de advertencias entre Washington y La Habana mantiene la atención puesta sobre una relación que atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Estados Unidos vuelve a enviar un mensaje de fuerza al continente. El Pentágono reactivó en Panamá el histórico entrenamiento de guerra en la selva, un programa que permaneció cerrado durante 25 años y que ahora regresa en medio de una creciente tensión con el régimen cubano. El anuncio fue hecho por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien aseguró que las tropas estadounidenses deben estar listas para combatir en cualquier terreno y responder a cualquier escenario operativo. El curso se desarrolla en la antigua base de Fort Sherman, donde militares reciben entrenamiento en supervivencia, combate, infiltración y operaciones especiales en condiciones extremas de selva tropical. Aunque Washington no ha anunciado ninguna acción militar contra Cuba, el momento del anuncio llama la atención. En los últimos días, el presidente Donald Trump afirmó que muchas cosas van a suceder en Cuba en los próximos meses, mientras reportes publicados por CBS News revelaron que planificadores del Pentágono evaluaron distintos escenarios militares relacionados con la isla. El Departamento de Defensa no confirmó esos planes y reiteró que no comenta operaciones hipotéticas. La respuesta del régimen no tardó en llegar. El canciller Bruno Rodríguez denunció una supuesta guerra psicológica de Washington y advirtió que cualquier ataque contra Cuba provocaría un baño de sangre. Por ahora no hay una operación militar anunciada, pero el regreso del entrenamiento de combate en América Latina, las nuevas capacidades del ejército estadounidense y el aumento de la presión sobre el régimen cubano reflejan un escenario de tensión que sigue creciendo y mantiene al Caribe bajo estrecha observación, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Lo que comenzó como una simple infracción de tránsito terminó destapando un caso que hoy tiene a un ciudadano cubano enfrentando cargos por armas y bajo la lupa de las autoridades migratorias de Estados Unidos. El detenido fue identificado como Frank Osmani Díaz Tamayo, de 37 años, residente permanente legal en el país. Según las autoridades del condado de Sumner, en Tennessee, agentes del grupo antidrogas lo detuvieron el pasado 10 de julio por conducir demasiado cerca del vehículo que tenía delante y cometer una infracción de carril. Antes de registrar la camioneta, un agente le preguntó si llevaba armas. La respuesta del conductor fue: «Haz tu trabajo». La inspección reveló 5 armas de fuego, de las cuales 3 figuraban como robadas en Texas, además de casi 800 cartuchos de munición de distintos calibres. Pero eso no fue todo. Investigadores aseguran que Díaz Tamayo cuenta con un amplio historial relacionado con armas y narcóticos. También tenía órdenes de arresto pendientes en Colorado y Nebraska por procesos vinculados con drogas y armas, aunque él afirmó desconocerlas. Ahora enfrenta cargos por posesión de arma de fuego por un delincuente convicto, robo de armas de fuego, posesión de parafernalia para drogas, conducir sin una licencia válida y varias infracciones de tránsito. La justicia fijó una fianza de $110,000 que fue pagada, por lo que abandonó la cárcel con un monitor electrónico colocado en uno de sus tobillos mientras continúa el proceso judicial. ICE confirmó además que Díaz Tamayo es residente permanente legal, pero informó que revisa su estatus migratorio debido a sus antecedentes y a los cargos que enfrenta. La legislación estadounidense contempla que determinados delitos relacionados con armas pueden derivar en un proceso de deportación, incluso para residentes permanentes. El próximo 27 de julio volverá a comparecer ante un juez. Mientras avanza el proceso penal, también está en juego su permanencia en Estados Unidos, informó Enrique López para América Noticias. Un nuevo informe presentado en Ciudad de México vuelve a poner bajo la lupa la millonaria ayuda enviada desde el gobierno mexicano al régimen cubano.
La investigación elaborada por Consorcio Justicia concluye que entre 2022 y 2026 fueron transferidos más de 1.678 millones de dólares en petróleo y asistencia, además de miles de millones de pesos destinados a la contratación de médicos cubanos y otros programas, todo ello, según el informe, sin auditorías independientes, sin controles efectivos y con escasa rendición de cuentas. El documento sostiene que el debilitamiento de los organismos de transparencia y de los contrapesos institucionales en México permitió que estos convenios avanzaran prácticamente sin supervisión pública. Entre los recursos identificados figuran más de 1.500 millones de dólares en envíos de petróleo, pagos por la contratación de más de 3.600 médicos cubanos, compras de medicamentos y millones de dólares en ayuda humanitaria. Los investigadores también afirman que parte de la información sobre estos acuerdos fue mantenida bajo reserva durante años, después de que el propio régimen cubano solicitara que no se hicieran públicos determinados documentos. El informe va más allá y sostiene que buena parte de esos recursos termina fortaleciendo a Gaesa, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas. Mientras tanto, las organizaciones que elaboraron el informe advierten que la contratación de médicos cubanos también podría generar cuestionamientos bajo compromisos laborales internacionales debido a las denuncias de organismos de derechos humanos sobre las condiciones en que operan esas misiones. Los autores piden ahora auditorías independientes, mayor transparencia y una revisión de los convenios firmados con La Habana. Un nuevo capítulo que reabre el debate sobre quién termina beneficiándose realmente de los millonarios recursos enviados desde México, el pueblo cubano o la estructura de poder del régimen. Informó Leticia Grau para América Noticias. Nosotros somos trabajadores contrapropistas, sembramos mucho arroz con los campesinos. El arroz queda sin freno. El régimen elimina el tope de precios. El régimen cubano acaba de mover otra de las piezas más sensibles de la mesa. Ahora le tocó al alimento más básico de la dieta de millones de familias, el arroz. El Consejo de Ministros eliminó oficialmente el precio máximo de venta que estaba vigente desde el año pasado y dejó en manos del Ministerio de Finanzas la facultad de fijar el nuevo precio cuando lo consideren necesario, sin necesidad de una nueva aprobación del Consejo de Ministros. Aunque todavía no se ha publicado la nueva tarifa oficial, el cambio ha disparado la incertidumbre entre una población que desde hace meses compra el arroz muy por encima del precio fijado por el Estado. Arroz a 750 pesos el kilo. Y donde único vimos arroz fue en aquel negocito. Ya. Y ahora, si compras 2, 3 cositas, es mucho. En muchos mercados de la isla, una libra ya se vende entre 250 y 400 pesos, mientras que en el mercado informal ha llegado a superar ampliamente ese valor. De ventas de cilindros en dólares, decisiones que forman parte de una serie de cambios económicos impulsados por el régimen para modificar el sistema de precios. Todo ocurre mientras el peso cubano continúa perdiendo valor. Los salarios siguen muy rezagados frente al costo de la vida y la inflación mantiene bajo presión el presupuesto de miles de familias. Para muchos cubanos, el problema ya no es solo encontrar alimentos, también es poder pagarlos. Con el gas más caro, el arroz sin un precio máximo definido y una inflación que no da tregua, el pueblo cubano enfrenta otra etapa de incertidumbre económica, mientras el régimen concentra cada vez más el control sobre las decisiones que afectan el costo de los productos esenciales. Informó Enrique López para América Noticias. Enfermarse en Cuba se ha convertido en una carrera contra el tiempo. Conseguir un medicamento, una cirugía o incluso una cama hospitalaria puede significar semanas o meses de espera en un sistema de salud que durante décadas fue presentado por el régimen como uno de sus principales logros. Y ustedes no pueden imaginar el saber lo que es tener estos dolores, saber que te está mermando la vida y saber que te están diciendo: vamos a ver cuándo se puede. Hace semanas que Rosa Valentina Pérez espera por una tomografía. Su caso refleja la situación que denuncian numerosos pacientes en hospitales cubanos. Más de 96,000 personas esperan una cirugía en el país, según cifras del Ministerio de Salud Pública. El propio sistema sanitario reconoce que la lista de espera podría seguir creciendo por la falta de medicamentos, anestesia, oxígeno y otros insumos. Sobre el tema, consultamos al médico cubano Alfredo Melgar y esto es lo que nos dijo. Falta de personal médico, no hay equipos para diagnóstico, no tienen material en los salones de operaciones, la escasez de medicamentos, los médicos de familia se han marchado.
O sea, hay un caos total en el sistema de salud cubano. Según la Oficina Nacional de Estadística e Información cubana, el país perdió cerca de 31.000 médicos tan solo entre los años 2021 y 2024. Se han ido a las misiones, han emigrado a América Central, América del Sur, a los Estados Unidos, a Europa, buscando un poco la mejor vida, ¿no? Porque si uno estudia una carrera tan difícil como es medicina, de tantos años y después especialidad, tiene que tener una remuneración a ese sacrificio. Aunque el régimen cubano atribuye el deterioro del sistema sanitario al embargo estadounidense y al endurecimiento de las sanciones, el doctor Melgar sostiene que la crisis responde también a años de falta de inversión y a una política económica que ha priorizado otros sectores por encima de la salud. Ellos sí tienen dinero. No pueden culpar al embargo. Por las misiones médicas que yo mencionaba, han obtenido millones de dólares de Brasil, de Uruguay, de México, de Italia, de África. ¿Dónde está ese dinero? Mientras el régimen cubano culpa al embargo estadounidense de la crisis sanitaria, el conglomerado militar GAES ha administrado miles de millones de dólares y parte importante de la economía cubana, por lo que muchos se preguntan ¿a dónde ha ido este dinero? Soy Jani González. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Fallece Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez. Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica y del músico Osamu Menéndez, falleció a los 30 años mientras se encontraba de viaje en Barbados. Según reportes difundidos este 17 de julio. Mauro era DJ y productor de música electrónica, conocido artísticamente como Maes, y había desarrollado su carrera en Estados Unidos, donde llegó a ganar visibilidad dentro de la escena musical. De acuerdo con la información publicada, la noticia fue dada a conocer por la periodista Mandy Freeman, quien aseguró que Aylín Mujica recibió la devastadora llamada mientras estaba trabajando en Colombia. Las versiones iniciales indican que el joven presentaba un cuadro de neumonía antes del viaje y que, aunque también se habló de un posible infarto, hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre la causa exacta de la muerte. La pérdida ha causado gran conmoción entre seguidores y personas cercanas a la familia, especialmente por tratarse del primogénito de la actriz y de una figura joven vinculada al mundo artístico.